Hola chicos, hoy nos toca ver resistencias en paralelo. Bien, aquí la diferencia es el arreglo de las resistencias. Prácticamente cualquier instalación eléctrica, sobre todo las de nuestras casas, se conectan en paralelo, porque se puede interrumpir la corriente eléctrica de una habitación sin interrumpir en las demás habitaciones. Entonces, para un circuito conectado en paralelo, vamos a tener circuito y vamos a tener aquí tres resistencias de ejemplo: resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Tenemos positivo, negativo, voltaje. La resistencia 1 resistencia 2 y resistencia 3. Aquí, como hemos visto, hay un flujo de corriente eléctrica. Pues la corriente eléctrica viaja en ese sentido, pero cuando la corriente llega a este punto de aquí, que se llama nodo, tiene dos opciones: puede seguir adelante o puede irse hacia la resistencia 1, y lo que hace es ambas cosas, se divide. Parte de esa corriente sigue derecho y parte de esa corriente baja hacia la resistencia 1. Justamente ahí vamos a tener I1, corriente 1. Lo mismo sucede con el voltaje. También vamos a tener aquí voltaje 1. La corriente eléctrica que logra pasar hacia la resistencia 2 vuelve a encontrarse con un nodo y hace exactamente lo mismo. Parte de esa resistencia que logró atravesar se sigue derecho y la otra parte baja hacia la resistencia 2. Y ahí le vamos a llamar corriente 2. Y evidentemente ya sabemos que hay un voltaje 2. Y esta corriente que logró pasar hacia la resistencia 3 ya no tiene hacia dónde viajar, por lo tanto va hacia la resistencia 3. Le vamos a llamar corriente 3 con su respectivo voltaje 3. Es la única diferencia entre serie y paralelo. Circuitos en serie, la corriente no se divide, pero circuitos en paralelo como este, vamos a tener divisiones. Entonces, siguiendo la lógica, la corriente total la vamos a encontrar sumando las corrientes que se fueron dividiendo. Entonces, corriente total sería igual a corriente 1 más corriente 2 más corriente eléctrica 3. En cambio, aquí el voltaje total, esto está muy padre porque el voltaje total nunca cambia. El voltaje es el mismo en cada resistencia cuando están conectados en paralelo. Ahora, el voltaje total es igual a voltaje 1, igual a voltaje 2, igual a voltaje 3. Ese se mantiene constante. Y las resistencias, la resistencia total o resistencia equivalente, aquí va a ser la suma de los recíprocos, es decir, 1 entre resistencia 1 más 1 entre resistencia 2 más 1 entre resistencia 3. Este es un 2. Así vamos a encontrar la resistencia total. Y esas fórmulas son nuestras fórmulas para resistencias en paralelo. Bien, vamos a darle valores a estas resistencias. Vamos a tomar el mismo ejemplo de las resistencias que conectamos en serie. Si mal no recuerdo, aquí eran unos 24 volts. Perdón por la cámara. El voltaje total es de unos 24 volts. La resistencia 1 me parece que eran 100 ohms. Resistencia 2, 300 ohms.
y resistencia 3, 1 kilo ohm. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Comenzamos. Lo primero que puedo hacer es encontrar la resistencia total, porque conozco cada una de ellas. Entonces, resistencia total es igual a 1 entre 100 ohms más 1 entre 300 ohms más 1 entre 1000 ohms. Bueno, el 1 lo vamos a cambiar acá, este 1. ¿Sí? Así nos quedaría. Puedo meterle toda la calculadora, de hecho sería lo más sencillo. Y para los que tenemos este modelo, pues lo que podemos hacer es apretar esta tecla. Y ahí escribimos el 1. Bajamos y volvemos a apretar la tecla. 1 entre 100 más 1 entre 300 más 1 entre 1000. Aquí, como no estoy utilizando paréntesis, no tengo que cerrar nada, solo le doy igual, hago la conversión con esta tecla y me da una resistencia total de 69.77 ya redondeado ohms. Entonces esto es igual a 69.77 ohms. Esa sería mi resistencia total. Cambia bastante a comparación del ejemplo en serie, ¿verdad? Ahí se sumaban directo y aquí pues no, aquí tienes que sumar los recíprocos y luego el recíproco. Bien, ya tengo la resistencia total, conozco el voltaje total, entonces calculo la corriente total. Y total, utilizando la ley de Ohm, es igual a voltaje total entre resistencia total. Aquí me sale un poquito de cámara. Ahí está. ¿Sí? Y total es igual a voltaje total entre resistencia total. Aquí nada más hago la división. 24 volts entre 69.67 ohms. Y eso me va a dar 24 entre 69.77.34 amperes. Esa es mi corriente total. Y ahora sí aplico las leyes de Ohm y las de resistencias en paralelo para encontrar voltaje y corriente eléctrica en cada resistencia. Vamos a hacerlo. Entonces necesito la corriente 1 y el voltaje 1, la corriente 2 y el voltaje 2, corriente 3, voltaje 3. Siguiendo las leyes de los circuitos en paralelo, sabemos que el voltaje total va a ser igual en cada resistencia. Entonces, el voltaje total es 24 volts, por lo tanto, el voltaje 1 también sería 24 volts, voltaje 2, 24 volts y voltaje 3 también serían 24 volts. Las resistencias ya las conozco, entonces aplico ley de Ohm para conocer las corrientes eléctricas en cada resistencia. Entonces comenzamos con la intensidad 1, es igual voltaje 1 entre R1, 24 volts entre 100 ohms. Hago la división, 0.24 amperes. Entonces la corriente 1 vale 0.24 amperes. Vamos con la corriente número 2. Es igual a voltaje 2 entre resistencia 2. 24 volts entre 300 ohm. Vuelvo a hacer la división.
24 entre 300 me da 0.08 amperes. Es una corriente muy chiquita. Y vamos con la corriente número 3. Corriente 3 es igual a voltaje 3 entre resistencia 3. Voltaje 3 son 24 volts entre 1000 ohms. 24 entre 1000 nos va a dar 0.024 amperes. Aquí está, entonces agrego los resultados: 0.08 amperes y 0.024 amperes. De igual forma que en el ejemplo en series, vamos a poder comprobar que la corriente eléctrica sea correcta en cada resistencia. Si sumo todas, va a tener que dar como resultado la corriente total que yo ya había encontrado. Entonces, y total va a ser igual a la suma de las corrientes 1, 2 y 3. Quedaría 0.24 más 0.08 más 0.024. Y eso me da 0.344. 0.344 amperes. En este caso coincide con el resultado que ya habíamos calculado antes. Aquí está, 0.34 amperes, 0.34 amperes. Somos un poco más exactos por este número que está aquí. Como ven, chicos, es igual de sencillo. Las fórmulas cambian un poquito, pero pues nada que no se pueda resolver. Eso sería todo para esta semana. Les voy a mandar la presentación para que resuelvan los retos, y la siguiente semana estaríamos viendo resistencias conectadas en forma mixta. Aquí vamos a tener que utilizar las dos configuraciones, en serie y en paralelo. Saludos, cuídense mucho, nos vemos pronto, bye.